Gracias, buenas tardes. En relación al cáncer, y originalmente me habían pedido que hablara de las causas del cáncer, quiero ser muy breve y resumir las más importantes. La número uno, porque fundamentalmente en lo que hay que pensar es en lo que podemos evitar, en qué hacer o no hacer en nuestra vida diaria para poderlo evitar. Y la número uno es el tabaquismo. El 30% de todos los casos de cáncer son secundarios al tabaco. No nada más es cáncer de pulmón, el humo del tabaco contiene muchas sustancias que se absorben y por la sangre se distribuyen en los tejidos, y esto hace que no solamente el 80 o 90% de los casos de cáncer de pulmón sean por el tabaquismo, la mitad de los casos de cáncer de vejiga, de la garganta, cerca de la mitad de los casos de cáncer de riñón son secundarios al tabaquismo. Y así podemos mencionar otros. Algo que mete mucho ruido, y no porque no sea importante, pero creo que es fundamental jerarquizar, es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental obviamente es importante y ojalá disminuyera, pero por mucho, y cuando uno lo mide en cuanto a años de vida perdidos, los años de vida perdidos, o sea, la muerte prematura por cáncer, por efectos del tabaquismo, va entre unos 15 y 20 años. Los años perdidos por tabaquismo van entre 1 y 5 años. El estudio más aparatoso es en China, con 5 años menos. Entonces sí es importante, pero el argumento que mucha gente da de ¿para qué dejo de fumar si hay contaminación? No es válido. Y quiero nada más señalar otro punto, y es el de la obesidad y la dieta, que son importantes, pero más difíciles de evaluar que el tabaquismo. Porque en tabaquismo se puede estudiar muy fácil, o se fuma o no se fuma, pero en la dieta hay muchos elementos. Y lo más importante en cuanto a dieta y obesidad es que la obesidad es el factor más importante. Cuando una persona tiene exceso de peso, no solamente es más susceptible a desarrollar cierto tipo de cáncer, sino que además cuando lo tienen la mortalidad es mayor. Cuando la gente pregunta qué tanto comer o no comer, el tema es complejo y las guías son controversiales, pero si se concentran en mantener el peso, en comer balanceado, en comer completo, en comer sabroso, esto los va a ayudar, porque además uno de los efectos de la obesidad que causa cáncer es que la obesidad produce un estado de inflamación crónica. La inflamación aguda es protectora, la inflamación crónica es deleteria, y una de las alteraciones en el organismo que causa la obesidad es una inflamación crónica, y esto es cancerígeno. Y lo podemos dejar aquí, y si hay preguntas al final, con mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, porque muchas de las personas que enferman de cáncer tienen también depresión y no lo reconocemos, entonces no pedimos ayuda. Más o menos se ha estimado que el 30% de las personas que están en los hospitales por un cáncer tienen también depresión, y en la población general es alrededor del 14%. Lo importante es que una proporción muy grande, como la mitad de las personas que tienen estos trastornos, no buscan ayuda. Los familiares del enfermo tienen el doble de riesgo de también tener una depresión. En el caso del familiar, cuando se nos enferma un pariente y tenemos que cuidarlo, nos da pena decir que nosotros nos sentimos mal, pero la presión, la tensión, la tristeza, el tener que estar fuertes para el otro también nos agota. No todas las personas que tienen depresión requieren medicamentos. Pueden ser intervenciones tan sencillas como tener un soporte, como poder tener una tarde libre para hacer las actividades, como el poder hablar de lo que nos está pasando, de la pérdida que estamos pensando que vamos a tener, y los que requieren medicamentos, que es como la tercera parte,
pues es importante que busquen ayuda, y para eso estamos, para proporcionar esta ayuda. Entonces, lo importante es que hablemos. A veces nos da pena, hay mucho estigma. Entonces dice, ¿cómo voy a decir que estoy deprimida? Sobre todo a los hombres les cuesta mucho trabajo decir que están deprimidos, en parte porque nosotros afortunadamente podemos llorar y se nos nota, pero los hombres se vuelven irritables, poco tolerantes, a veces abusan de sustancias, y pensaría que hay aquí una desventaja para los hombres, porque cuando se deprimen tienen consecuencias más graves. Entonces, la invitación es, hablemos de esto. Es una enfermedad como cualquier otra, tiene su origen biológico y social muy bien definido, y ojalá y todos busquemos ayuda, porque eso va a hacer que tomemos mejor los medicamentos, que nos adhiramos mejor al tratamiento, y que siendo familiares podamos ayudar mejor a nuestro pariente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, agradecimiento a nombre del doctor Abelardo Meneses García, el señor director del Instituto Nacional de Cancerología, que me pidió venir con ustedes para compartir algunos conceptos, algunas ideas que esperamos les sean de mucha utilidad. Celebro que el comité organizador haya tomado este tema, en particular el cáncer, porque el cáncer es un problema de todos. Y si ustedes me lo permiten, yo quisiera pedirles que gentilmente levanten ustedes su mano a aquellas personas que han tenido algún familiar con cáncer de cualquier naturaleza. Levanten su mano. Bueno, muchísimas gracias. Y aquellas personas que no tienen familiar, pero que tienen algún amigo o algún conocido con cáncer, levanten la mano. Bueno, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, sin ser categórico y tratar de darles cifras y números, el problema del cáncer es un problema cotidiano, que de una u otra manera nos afecta, y que es importante conocerlo para saber cómo podemos nosotros tratar de abatir este padecimiento que hoy por hoy sigue siendo un flagelo importante en nuestro país, ocupando la tercera causa de muerte, de tal suerte que muchos de estos cánceres pudieran ser detectados a tiempo, tratados oportunamente e inclusive ser curados. Sin embargo, déjenme decirles algo. Abonando a la idea del doctor Juan Sincer, que ya les expresaba algunas causas de cáncer, es importante recordar lo primero: el estilo de vida, un estilo de vida. Cuando nosotros tratamos, ingerimos alimentos altos en carbohidratos, en grasas, en calorías, estamos favoreciendo padecimientos crónico-degenerativos como son la obesidad, como son la diabetes, como son la hipertensión, los trastornos vasculares y cerebrales, de tal suerte que también son causas importantes de muerte en nuestro país. Y ustedes saben que la obesidad hoy por hoy es un grave problema de salud pública en nuestro país, y no solamente para los adultos, sino también para los niños en la época de su desarrollo infantil, de tal manera que la diabetes es un padecimiento que empieza a mermar la calidad de vida de los individuos. Si nosotros analizamos este factor, es precisamente por las dietas, y es importante que tengamos tres aspectos fundamentales: tratar de bajar el consumo de energía, de kilocalorías, de azúcares, de postres, refinados fundamentalmente, realizar actividad física. Cada vez estamos más inmóviles en nuestros escritorios viendo la televisión por el temor a salir. Y qué bueno que hoy, esta tarde, este domingo, yo veo a mucha gente haciendo actividades físicas, divirtiéndose, caminando, corriendo. Es una forma de poder tratar de evitar la obesidad y así favorecer un estilo de vida saludable. Por otra parte, ya lo decía el doctor Sincer, el problema del tabaco, y la doctora María Elena Mora dice, efectivamente, el tabaco es una adicción que no debiéramos de tener, ni siquiera empezar, porque es una de las adicciones más difíciles de combatir. De tal suerte que ustedes estén muy pendientes de los chicos, de los niños, de los jóvenes
y ustedes traten de alguna manera de buscar alguna estrategia para apoyarse a dejar esta adicción, si es que la tienen, la que es terrible del tabaco, porque además de problemas pulmonares muy serios, cardíacos, también puede ser un favorecedor para el cáncer. Y otro de los aspectos importantes es que hay ciertos cánceres que se transmiten por enfermedades virales, como es el virus del papiloma humano, que ustedes saben que es un flagelo para la mujer mexicana si nosotros no somos cuidadosos. De tal manera que hoy por hoy existen programas de vacunación gratuita en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México, ya nos hablará la doctora, que nos ayudan con nuestras niñas jóvenes vacunándolas, y al recibir estas vacunas ellas podrán estar mejor protegidas para evitar que se desarrolle el cáncer cervicuterino. Otro de los padecimientos es la hepatitis, y hay vacunas hoy por hoy también que son disponibles, que son accesibles para tratar de evitar este tipo de padecimiento que nos puede llevar al cáncer. Así como otras infecciones como son la presencia de una sustancia o de una bacteria que se llama Helicobacter pylori en cáncer gástrico, que es uno de los factores que son fundamentales en el desarrollo de este cáncer. De tal suerte que si nosotros los diagnosticamos y los tratamos a tiempo, podemos evitar que las lesiones se generen y lleguen a estar hasta tal grado que lleguen a desarrollar un cáncer. Hoy por hoy, el Instituto Nacional de Cancerología recibe más de 4,000 nuevos pacientes por año. Y estos pacientes llegan en etapas clínicas del cáncer intermedias y avanzadas. Entre un 70 a 85% nos llegan en etapas 2, 3 y 4. En que pese a las estrategias multidisciplinarias, entiéndase cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia, ahora tenemos la batalla perdida. Si nosotros queremos frenar este índice de mortalidad en nuestros mexicanos, deberemos nosotros desarrollar detección oportuna, prevención en lo posible y sobre todo otro de los factores de riesgo. Aunque estamos en esta ciudad, hay que recordar que al estar contaminada, que es un factor de riesgo para cáncer, también tenemos una mayor incidencia de rayos solares que nos pueden desarrollar o hacer desarrollar cánceres de la piel, que si bien es cierto no son tan mortales, algunos sí los pueden ser, y es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias por el momento. Muy buenas tardes. Ante todo reciban un cordial saludo del secretario de Salud, el doctor Román Rosales Avidez. Y bueno, a mí me toca hablar, yo creo que es no menos importante, yo creo que muy importante es toda la actividad que se realiza en el primer nivel de atención. Todos ustedes saben que el cáncer, todo el mundo le tiene miedo, sin embargo hay estadios que pueden ser curables. Y van a ser curables desde el punto de vista en que más temprano estadio los podamos encontrar, entonces les podemos ofertar una curación. Esto es mediante todos los programas que tenemos en la Secretaría de Salud. Uno de ellos es hacerse el examen del Papá Nicolau. ¿Quiénes de ustedes como mujeres ya se lo hicieron? ¿Mamá? Entonces, esto es muy importante porque a medida que nosotros nos hagamos la detección a tiempo, vamos a poder estar a tiempo de curar el cáncer. Ustedes saben que una persona ya cuando tiene cáncer, existe toda una problemática a nivel familiar. Se desgasta la familia, la persona, económicamente la gente no puede contra ello, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos detectarlo a tiempo, es lo mejor. También en el primer nivel de atención ofertamos la exploración mamaria. Necesitamos que ustedes acudan a los centros de salud. En la jurisdicción Cuauhtémoc tenemos 10 centros de salud. Entre ellos también hay clínicas de especialidades en donde se les pueden hacer su mastografía. Ustedes ya han visto que en algunos de las delegaciones tenemos los medibuses, que en ellos se pueden hacer su mastografía. Si se detecta en tiempo el cáncer de mama, también es curable.
Y de todos modos también les estamos ofertando esa vía rápida para que les puedan dar un tratamiento a tiempo, ¿de acuerdo? También los hombres se pueden acercar al primer nivel de atención para que se hagan su antígeno prostático. ¿Quién de todos los hombres que está aquí ya se lo hizo? Muy bien. Entonces, obviamente tienen que acudir, por favor, al centro de salud. Todo es gratuito para que se lo hagan. Algo muy importante que tenemos que mencionar también es que tenemos que hacer la detección del cáncer en los niños. Por ejemplo, los cánceres más frecuentes son las leucemias en los pequeños. Si ustedes los llevan a su control del niño sano, les hacen su batería de estudios, podemos ir detectando algunas situaciones en los pequeños, y cuando se detecta a tiempo también se les puede tratar y tienen un panorama mejor de vida. Entonces yo les invito, por favor, que se hagan sus detecciones en los centros de salud. Además de todo el componente, como decía el doctor, de vacunación es muy importante. El virus del papiloma humano lo podemos prevenir a partir de las vacunas a las niñas de 11 años de edad. Lo estamos aplicando en las escuelas, y también a las niñas no escolarizadas pueden acercarse a las unidades de salud y es totalmente gratuito. Bueno, muchísimas gracias. Los invito, por favor, a que en todas las jornadas se hagan, por favor, sus estudios, sus prevenciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera iniciar mencionando que gran parte de las enfermedades, de los cuadros de enfermedad, tienen mucho que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer, como ya se señaló, si fumamos, si consumimos alimentos ricos en grasas, ¿no? Nos pone siempre en algún riesgo, ¿no? Pero también lo que hacemos o dejamos de hacer puede incidir en acortar el término de la enfermedad, ¿no? Puede ayudarnos a recuperarnos más rápidamente. El cáncer es sin duda una enfermedad terrible, pesa mucho en la vida de las personas, del paciente y de sus familiares, y también de alguna manera hay avances que ha tenido la ciencia médica, el tratamiento y seguimiento que se le da a los pacientes, que sin dejar de que sea terrible, es una enfermedad con la cual se puede vivir. Y se puede vivir con esta enfermedad como muchas otras, haciendo de nuestra vida diaria un monitoreo constante de acciones que podemos hacer pequeñas, como ya se mencionaba, ¿no? Ir a hacer revisiones constantes, ¿no? Las mujeres palparse los senos, hacer las pruebas del antígeno prostático para los hombres, etcétera, que ayudan a que efectivamente el cáncer se pueda detectar a tiempo y que esta enfermedad tan terrible pueda tratarse efectivamente. Pero ese es un hábito que tenemos que desarrollar, diferentes hábitos que se desarrollan, que son nocivos. Buscar a los profesionistas, a los profesionales que pueden apoyarlo, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, que puedan, a los que ustedes pueden recurrir para que ustedes, sus parientes, amigos, que por ejemplo, como ya se dijo, el tabaco es una de las principales causas, dejen de fumar. Son hábitos que tenemos que cambiar. De igual manera, una parte importante es informarse. El cáncer, como una enfermedad que ya mencionaba, afecta terriblemente a las personas, puede ser devastadora, discapacitante. Emocionalmente puede ser también una enfermedad muy difícil de lidiar con ella, tanto para el paciente como para su entorno familiar y de amigos, y económicamente puede ser catastrófica. Y eso implica que el manejo de la información que tengamos sobre el curso de la enfermedad, sobre los tratamientos, el apegarse a los tratamientos, también son hábitos que se tienen que desarrollar, tanto por una parte por el paciente y también por sus familiares. Los aspectos emocionales, toda esta
vorágine afectiva que se da con un paciente al que se le ha diagnosticado cáncer afecta a todos en su entorno y, como ya se mencionó, puede generar mucho estrés, mucha ansiedad, llega a provocar depresión y que se va de alguna manera contagiando y hace más difícil el llevar un tratamiento adecuado. Y finalmente, en algunos casos, el seguimiento que se puede dar a los pacientes, a las personas que tienen este diagnóstico, ya cuando se acercan a un desenlace final, también requiere de hábitos para ir conduciendo con la mejor calidad de vida al paciente, a la familia, en ese buen vivir hacia el desenlace final. Gran parte del trabajo que se viene haciendo en cáncer, desde toda la investigación básica para entender los diferentes tipos de cáncer, los tratamientos médicos directamente y el trabajo de acompañamiento multidisciplinario que se puede dar a las personas que tienen este padecimiento, ya ayuda a que efectivamente el cáncer pueda ser algo en cierta manera prevenible, ¿no? Que sea una enfermedad que no es tan terrible como nos la podemos imaginar y que efectivamente en aquellos casos donde efectivamente sigue su curso un padecimiento como esto, la familia, el entorno de los pacientes puedan sobrellevarlo adecuadamente. Hay que desarrollar, como bien ya se decía, estilos saludables de vida, hábitos saludables para hacer frente a esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que estemos acompañados por un auditorio tan vasto como el que tenemos el día de hoy. A ver, ustedes acaban de escuchar a varios de mis compañeros y no tenemos la menor duda de que el cáncer es un problema muy importante. Pero lo que es muy significativo es que si nos esperamos a cuando los enfermos llegan en las etapas finales con cáncer, estamos llegando tarde. Podemos curar muchos tipos de cáncer, como acaban de escuchar, pero quizá la parte más importante que tenemos que hacer en el país es detectar los casos antes. Y entonces tenemos que entender que el cáncer va desde la prevención hasta la atención de la enfermedad de los pacientes. Y tenemos que insistir mucho en la prevención. Y hay muchas medidas preventivas. Ustedes acaban de escuchar vacunas, detección, etcétera. Pero hay una que yo creo que es todavía más importante y que tenemos que desarrollar mucho más en el país, que tiene que ser la cultura de la salud, el que nosotros nos hagamos responsables de nuestra propia salud. Cuando decían ahorita que levantaran la mano, por ejemplo, el número de personas que se han hecho el antígeno prostático o el Papanicolau, pues no vi que levantaran la mano. Yo hubiera esperado que fuera masivo el que levantaran la mano. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque yo creo que no les hemos inculcado a los niños el concepto de atención a la salud. Y en estas ferias de la salud se llama la atención integral de la salud. Y la atención integral de la salud empieza desde los niños, desde la escuela, de cómo sepan el que tienen que cuidar su salud y que tienen que tener una serie de medidas. Muchas veces en los libros de texto viene señalado, pero no se insiste, y no se insiste en la casa, en la necesidad de la cultura de la prevención. Entonces yo creo que un punto muy importante en el cáncer tiene que ver con el desarrollo de la cultura de la salud. Y en la medida que logremos incorporar eso como un concepto, lo demás va a venir mucho más fácil.
Si nos esperamos a atender a los enfermos en las etapas tardías, es muy costoso en años de vida perdido, es muy costoso en recursos económicos, etc. Entonces, la invitación que yo les haría es a que tratemos de incorporar dentro de nuestra cultura, así como por ejemplo está incorporado los deportes, están incorporados, la música está incorporada, el pasarla bien está incorporada, tenemos que incorporar la cultura del cuidado de la salud. Le voy a pedir al doctor Franco un comentario. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo estaba tratando de evitar hablar porque yo soy físico, no soy médico ni soy psicólogo. Pero efectivamente, como ya bien dijo el doctor Kersenovich, el conocimiento, el generar una cultura de conocimiento, el generar una cultura de apreciación de nuestra vida, de apreciación de nuestro cuerpo y de apreciación de nuestra salud es muy, muy importante. Y creo que también es importante subrayar que hay una serie de herramientas muy, muy importantes que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas, primero para atender enfermedades y posteriormente para tener una cultura de prevención. Yo creo que la medicina, me corregirán los médicos que están aquí, han pasado de atender las enfermedades a tratar de prevenir el que aparezcan las enfermedades. Para ustedes, para la sociedad, es muchísimo más importante el tratar de mantener la salud que el tener que arreglar algún tipo de desperfecto que tengamos en el cuerpo. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, ya sea en una cultura de prevención o en la atención cuando la enfermedad ya está presente, hay herramientas que vienen de muchos lados de la ciencia para apoyar a la medicina, para apoyar el cuidado de la salud. Ustedes, yo creo que podrían pensar que son únicamente los médicos los que están al tanto de hacer las investigaciones y de hacer los desarrollos que nos permiten tener salud, pero no es así. Los médicos tienen a su disposición una gran cantidad de herramientas que vienen de la física, de la biología, de la química y quizá les sorprenda, de las matemáticas. Cuando yo estudié, yo soy físico, cuando estudié el doctorado en física, había un departamento en la universidad donde yo estudié que se llamaba el Departamento de Física Médica, en donde el trabajo que había en ese departamento era justamente el de pensar y desarrollar instrumentación que sirviera a los médicos para poder realizar los trabajos que estaban desarrollando. Y uno de los temas que era quizá uno de los más importantes en ese momento era la física de radiación. La aparición de cáncer, estamos hablando ya de hace varias décadas, se trataba en algunos casos con quimioterapia y en otros casos con radiaciones. Y en el departamento de física médica, un trabajo fundamental que se hacía era cuáles eran las dosis adecuadas de radiación para atender los diferentes tipos de cáncer dependiendo en qué partes del cuerpo estaban. El día de hoy esto ya ha avanzado muchísimo y no solamente tenemos a la quimioterapia y a las radiaciones, sino ya hay toda una serie de instrumentos adecuados para atender de manera específica los diferentes tipos de cáncer. Y sobre todo yo creo que es muy importante que ustedes sepan que ya hay grupos que están desarrollando cómputo para hacer diagnósticos automatizados para una detección temprana de cáncer. De hecho, ya existen sistemas de cómputo que le permiten a los médicos tener un prediagnóstico
inmediato con diferentes tipos de cáncer. Esto se ha venido desarrollando fundamentalmente en Estados Unidos y el tipo de prediagnósticos que se están haciendo vía la computación son de una precisión pues muy sorprendente, arriba del 80%, ¿no es así, David? Arriba del 80% de factibilidad, de precisión de estos diagnósticos, está permitiendo que el día de hoy la inteligencia artificial y el cómputo nos permitan en algunos lugares hacer estos prediagnósticos y el también definir a partir de estos prediagnósticos cuáles podrían ser las terapias más adecuadas para atender estos cánceres. El doctor Kersenovich aquí en México ya inició un programa piloto con este tipo de diagnósticos y a mí me gustaría pedirle que nos platicara un poco de cómo podríamos en México implementar este tipo de diagnósticos en donde pues una gran cantidad de la población sería beneficiada de una manera muy rápida con estos prediagnósticos. Entonces, los avances en la ciencia son muy importantes. Si ustedes tuvieran la oportunidad de recorrer algunos de los pabellones, se podían medir su DNA y saber algo acerca de la predisposición. Les recuerdo el Premio Nobel de Medicina hace unos días fue precisamente a los avances en el tratamiento de cáncer, y yo espero que cada vez más incorporemos esos nuevos métodos para el estudio de las personas. Pero creo que nos quedan unos 10 minutos y entonces pensábamos que aquí tenemos 2 micrófonos y abrirlos si alguno quiere hacer alguna pregunta. Lo único que yo pediría es que no contemos casos personales, sino alguna pregunta en general que quieran plantear, breve, y trataremos de que la contestación sea breve. Ojalá quieran preguntar. Aquí hay alguien que ya levantó la mano. Entonces les recuerdo, preguntas breves, no cosas personales, que eso no podemos platicar. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va por el marco de lo que es la genética y la nutrición. He visto avances en lo que es la nutrigenética para crear un marco nutricional de las personas y prevenir esas situaciones cancerígenas. Mi pregunta va más a cómo estamos en México con base en lo de la nutrigenética y qué alcance puede tener dentro de nuestra población. Bueno, debo decir que en México existen estudios serios sobre nutrigenética por instituciones muy formales, entre ellos el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Es fundamental seguir avanzando por ahí. Pero yo quisiera que este aspecto de la nutrigenética y la genética en cáncer la consideren de los siguientes aspectos. De 100 casos de cáncer, 80-85% de los cánceres no tienen relaciones teóricamente con la genética. Son por otras causas que nosotros, por los estilos de vida, desarrollamos. Solamente entre un 15 a 20% de los casos tienen una causa verdaderamente genética para el desarrollo del cáncer. Luego entonces, por eso la insistencia en el estilo de vida saludable. Y el otro aspecto muy importante es también la dieta. Ya el doctor Sincer seguramente él abonará más en este tema, pero nosotros tenemos que tener más que nada una dieta balanceada. Y esto es difícil de obtener a veces por disponibilidad, accesibilidad, tiempo, pero también influye la cultura. Y tenemos una cultura de comer por los ojos, no por lo que necesitamos. De tal suerte que eso es importante, que nosotros, dentro de los procesos educativos en los niños, los enseñemos a comer saludablemente. A ver, doctor Sincer, un comentario. Sí,
Sí, desde el punto de vista práctico, yo creo que algo que debemos manejar cotidianamente es quien tiene muchos antecedentes familiares de cáncer de diferentes tipos tiene más riesgo. O sea, en esa familia hay genes, no todos se pueden identificar, pero son los grupos en los que hay que tener más atención. Por ejemplo, cáncer de colon. Sabemos que el origen del 85 o 90% son pólipos, que se pueden identificar con un estudio endoscópico, y es difícil promover la colonoscopía en toda la población como se hace el Papa Nicolau, como se hace la mastografía, pero cuando hay antecedentes de cáncer de colon es algo que la familia debe hacer. Algo que vincula fuertemente la herencia, la genética con el estilo de vida. Se sabe, por ejemplo, que hay ciertos genes que aumentan el riesgo del cáncer de mama. El BRCA1 y 2 específicamente. Las mujeres que tienen estos genes, me regreso un poco, en la población general, a los 50 años, el riesgo de cáncer de mama es 1 de cada 50 mujeres. Las que tienen las mutaciones en estos genes, hasta el 75% hacen cáncer de mama a esta edad. En lugar del 2%, el 75%. Una de las cosas desde el punto de vista de la vida diaria que pueden hacer, ya se mencionaba el ejercicio, y este grupo de mujeres con un riesgo tan alto de desarrollar cáncer de mama sirven inclusive para ver qué tanto impacto tienen ciertas cosas como el ejercicio. Y el ejercicio es difícil medir el riesgo en alguien que tiene muy pocas posibilidades, pero si vemos al grupo de mujeres que tienen estas mutaciones, que a los 50 años tienen 75% de riesgo, las que hacen ejercicio una media hora diaria, unas 3 o 4 horas por semana, ejercicio vigoroso. Ejercicio vigoroso no es irse a meter en un gimnasio, es caminar a 100 pasos por hora. El riesgo de cáncer de mama baja de 75 a 50%. Entonces, yo creo que aquí lo importante es vincular los antecedentes familiares, cuál es el riesgo en mi familia, qué tipo de cánceres ha habido, para específicamente sobre esos cánceres realizar ciertos estudios. Insisto, el cuidar el peso es lo más importante. No toda la gente puede comer de acuerdo a muchas de las guías que existen. Además, muchas de esas guías la verdad es que están mal fundadas. Y la prueba es que un año dicen que hay que comer mucho de algo y al año siguiente de otra cosa. No estoy en contra o a favor de ciertos alimentos, pero creo que la guía fundamental es mantener el peso. Una persona que mantiene el peso, una persona que hace ejercicio regularmente, que no fuma, que se cuida del sol, es una persona que está reduciendo de manera muy importante su riesgo de cáncer. Y todo este tema de infecciones crónicas, para lo que en algunas áreas las vacunas son fundamentales, como ya se comentó, nos habla de que estamos ante un proceso de desarrollo lento que viene desde la infancia, a veces desde la edad fetal, a veces desde el periodo en que se está formando un bebé. Ya hay ciertos datos en la mamá que pueden hacer que aumente el riesgo, porque el estilo de vida es muy complejo. El tema, por ejemplo, de la obesidad, casi echándole siempre a la culpa a la gente de que come mucho. Hay varios aspectos en el estilo de vida que han cambiado. Por ejemplo, el nacer por cesárea aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de diabetes, porque ahí el contacto con ciertas bacterias, el famoso microbioma, al que se expone quien nace por el canal vaginal o nace por cesárea, va a generar cambios que van a modificar el riesgo a ciertas enfermedades. Entonces, no hay que vivir con mucho miedo, hay que vivir de la mejor forma y hay que disfrutar, porque sufrir no es un mérito. No crean que si se castigan y se la pasan sacrificándose todo el día, van a vivir mejor. A ver, nos da tiempo para una pregunta más del público. A ver. Les voy a pedir pregunta y comentarios breves, también de nuestra parte, para poderlo hacer ágil. Sí. Buenas tardes. Es pregunta y comentario, una proactiva y una reactiva. Con lo que acabamos de escuchar del Premio Nobel de la Inmunoterapia, pareciera que se abre una puerta
con métodos mucho más baratos, eficaces y con prontos resultados para combatir el cáncer. Entonces, ¿qué es lo que se están planteando ustedes para bajar este conocimiento rápidamente a México y que se empiecen a desarrollar estas campañas de inmunoterapia que pareciera están al alcance de todos los institutos hoy en día? Este es proactivo, y el reactivo, desde el punto de vista de las políticas públicas, pues todavía la comida chatarra, los refrescos, sobre todo el manejo en las escuelas primarias, kinders, guarderías. Parece que este tema sí es responsabilidad totalmente del gobierno, institutos, políticas públicas. Entonces, ¿qué es lo que se están planteando para poder enfocar más los esfuerzos en esta área? Primero le paso el micrófono al doctor Sincer para que nos aterrice lo del premio Nobel y la inmunoterapia, un comentario breve para que nos dé tiempo de pedir uno más. Muy breve, sobre la inmunoterapia nada más. Lo que generó los descubrimientos que han hecho estas personas claramente ya se aterrizan en tratamientos que en algunos tumores son muy efectivos, desafortunadamente no más baratos, son muchísimo más caros. Desafortunadamente, en términos generales, lo que para algunos tumores representaba un costo de 5 o 10 mil pesos mensuales, ahora pueden ser 200,000. Uno de los problemas graves es el costo de estos tratamientos. Sí son muy efectivos en algunos pacientes, pero el costo es algo sobre lo que hay que trabajar para que verdaderamente se conviertan en un avance, no nada más en un descubrimiento. Avance es cuando algo que se inventa o se descubre lo puede utilizar todo aquel que lo necesita, no nada más es el menos del 5% que tienen los recursos para ello. La pregunta es para la doctora. De la comida chatarra. Pues miren, hace un tiempo en las escuelas se permitía todo tipo de comida chatarra. Realmente ahorita los avances con las pláticas en la Secretaría de Educación Pública es precisamente el que nosotros tenemos que empezar a educar desde los profesores, tenemos que tener escuelas para padres para que ellos puedan saber sobre nutrición, saber sobre cómo equilibrar el lunch de los niños en las escuelas. La mayoría de las escuelas públicas se tiene prohibido la venta interna de esta comida chatarra. Sin embargo, pues todas esas tienditas ambulantes que están afuera, eso a veces es imposible. Entonces tenemos que ver desde varias aristas esta parte de la educación. Una es, pues la salud empieza en casa, eso es algo súper importante. Ustedes tienen que acudir en las escuelas tenemos lo que es escuelas para padres, en donde se llevan diferentes talleres, y nosotros en el sector salud hemos ido a dar pláticas en las escuelas primarias, secundarias, para que tanto a padres como a los niños, para que se hagan responsables de su salud. Entonces, sí, eso es un quehacer de todos. Esta es educación, como lo veníamos comentando anteriormente, y bueno, y sí se tienen pláticas con la Secretaría de Educación para que nos permitan permear nuestras escuelas. Estamos vacunando en las escuelas, estamos yendo a dar pláticas de educación para la salud. Le voy a pedir a cada uno de los participantes que en 30 segundos nos den un mensaje que les quieran dar a cada uno de las personas. Voy a empezar con la doctora Medina Mora, que la tenemos aquí al lado. 30 segundos, María. Bueno, parte de la prevención es también el manejo del estrés. Nosotros sabemos que la mitad de los casos de cáncer que cursan con depresión, la depresión apareció antes, y un estrés que no se pudo manejar antes. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar el estrés, también vamos a mejorar nuestra salud y nuestra capacidad para vivir plenamente. ¿Qué mensaje les quisiera dar a ustedes? Creo que ustedes lo van a percibir perfectamente bien. El cáncer es un problema de todos. La solución somos todos. Todos tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de los autocuidados y la salud. En el tratar de acudir con el médico, no solamente cuando estemos enfermos. A medida que avanzamos en edad,
se van incrementando los riesgos de padecimientos, muchos, todos, entre ellos el cáncer, de tal manera que entre más vive uno, más posibilidades de desarrollar un cáncer, y que hay estrategias para detectar determinado tipo de cánceres y que deben ustedes acudir a sus clínicas a que se hagan estos estudios. Muchas gracias. El mensaje que yo les quiero dar es que toda la detección está al alcance de todos, gratuitamente, en los centros de salud y en las jornadas médicas que tenemos. Acérquense, por favor. El que ustedes se detecten en un momento de su vida es crucial. El que nosotros podamos intervenir en cuando alguien se enferma, eso es muy importante, el tiempo que podamos ganarle al cáncer. Entonces les pido por favor que se acerquen a hacer esa detección todos, por favor. Cuando la gente habla de cáncer como una tragedia epidemiológica, hay que tener mucho cuidado. Hace 100 años la gente vivía 30 y tantos, no le daba tiempo de enfermarse de cáncer, morían de diarrea, de tuberculosis, de infecciones. El factor de riesgo más importante es la edad. Entonces, sí, el cáncer es una enfermedad grave, puede causar mucho sufrimiento y lo importante es manejarlo y vivir de la mejor forma con ello. Pero no hay que ver al cáncer como una tragedia o como algo que hicimos mal y que por eso es tan frecuente. Qué bueno que es frecuente en México ya morir del corazón, morir de cáncer y no morir de problemas agudos cuando la gente no llegaba a los 40 años. Creo que hay un factor que impide que las personas vayan y efectivamente hagan las pruebas que se requiere para detectar tempranamente el cáncer, y tiene que ver con ese miedo a tener un resultado que les diga que tienen esta enfermedad que parece ser tan terrible. Y digo parece ser porque los avances que se vienen dando hacen que efectivamente el riesgo de llegar a morir de cáncer vaya eventualmente disminuyendo. Y aún en aquellos casos que lleven a un desenlace fatal, hay maneras de llevar una alta calidad de vida para un bien vivir hasta ese desenlace. Bueno, yo creo que México tiene unos institutos nacionales asociados a la salud de primer nivel. Desafortunadamente, el financiamiento que hay para estos institutos no es suficiente. Difícilmente va a ser suficiente independientemente de cuánto se puedan incrementar. Pero creo que como sociedad ustedes pueden apoyar pidiéndole al gobierno federal, y si no viven en la capital, a los gobiernos estatales, que se incremente el presupuesto para las instituciones de salud en México, que requieren muchísimo presupuesto para atender este y muchos otros problemas. Mi comentario es agradecer a los organizadores de este Foro de la Atención Integral de la Salud, y termino insistiendo, atención integral a la salud es muy importante, y todas las enfermedades tienen un espectro muy amplio, y el incorporarlo dentro de la cultura, no me cansaré de decirlo, que es muy importante como concepto. De tal manera que les agradecemos a todos ustedes su asistencia, a los ponentes, y vamos a dar lugar entonces a la ceremonia de clausura de este evento. Muchas gracias.